Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 28 de mayo, discordia y divisiones. Ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el espíritu. Judas 17:19. Encomendemos en las manos del Señor este día, este momento, como siempre lo hacemos. Oremos ahí, por favor, con mucha reverencia y respeto. Amado Padre, puesto de acuerdo, Señor, en este momento, tus hijos, tus santos, tus escogidos, te decimos, Señor, a una sola voz, gracias por este día. Te decimos, Señor, gracias porque podemos disfrutar y sentir hoy la vida y la salud que nos das. Puestos de acuerdo, esa es la voz que sale al comienzo de esta mañana, en este momento, Señor. Gracias. Podemos abrir los ojos, respirar, pero sobre todo nos das fuerzas para movernos y comenzar nuestras actividades. Ese es un regalo que viene de tus manos. Nos es sencillo respirar, pero hay personas en este momento que aún ellos no lo pueden hacer y viven porque una máquina les da el aliento del aire. Tú has querido que hoy tengamos fuerza para que nosotros mismos lo hagamos. Gracias, Señor, por ello. Gracias, bendito mi Rey, por el día de ayer que nos diste, por la palabra que nos diste y porque pudimos terminar el día sin contratiempo, Señor. No hemos recibido noticia triste ni trágica de ninguno de nuestros hermanos o familiares. Es un regalo que tú nos diste. Guardaste nuestra integridad en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy, Señor, podemos despertar y sentir en el corazón que lo primero que debemos hacer es ir a tus brazos, ir a tu palabra en oración y meditación de ella. Ese deseo que sentimos todos y por eso estamos aquí, Señor. Una obra de tu espíritu en esa regeneración que nos diste. Aquí estamos, Señor, y te damos gracias por esa palabra que nos estás dando cada mañana, con la cual somos fortalecidos en nuestra fe, somos alentados, somos, Señor, corregidos, instruidos y crecemos en esa santidad para verte un día. Gracias por tus siervos que están compartiendo la palabra a esta hora, por los que están, por los que han sido añadidos y por los que se añadirán en los próximos días que faltan de este tiempo, de este año, Señor. Que esa palabra que hemos recibido produzca ese cambio, esa transformación y corrección en nosotros, porque eso dice tu palabra. Ella es útil para corregirnos, instruirnos, prepararnos. Que así sea, Señor, y que no estemos aquí solo por emociones y por adquirir conocimiento. Es importante adquirir conocimiento, pero que produzca también cambio en nuestros corazones, porque de nada sirve estar llenos de conocimiento si nuestra vida sigue igual sin ningún cambio. Es un autoengaño que estaríamos teniendo. Que avancemos, que seamos distintos, que seamos transformados, Señor, dispuestos cada uno de nosotros porque tenemos una responsabilidad que cumplir. Somos nosotros los que luchamos y debemos y tenemos que enfrentar esta lucha y somos nosotros los que tenemos que vencer nuestra carne con la ayuda que tú nos das, esa obra regeneradora que hizo el Espíritu primeramente para convencernos de ello y comenzar en adelante, desde aquel instante que no sabemos el día exacto cuándo fue, nuestra vida de lucha, Señor. Aquí estamos y qué bueno es sentir el abrazo y la compañía de hermanos que también están con ese mismo propósito y por eso, Señor, agradecemos este espacio donde somos aconsejados, corregidos, donde vemos, Señor, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer a diario, porque la lucha es a diario, el pecado nos tienta a diario, a cada momento. Por eso debemos estar alertas, estar atalayas, Señor. Y no solo con nosotros mismos, sino de los unos de los otros, como hemos aprendido. Que seamos buenos consejeros, que seamos sabios, que seamos prudentes, edificadores del reino, Señor.
y perdona nuestros pecados, porque aún conociendo esto y entendiendo, somos conscientes que aún así nos equivocamos y cometemos pecados. Reargúyenos de nuestros pecados y líbranos de los que no son ocultos, Señor. Te lo pedimos humildemente. Damos gracias por las familias aquí representadas, las iglesias aquí representadas, las comunidades de fe aquí, Señor, que se reúnen. Guárdanos en la unidad, como hoy lo vamos a meditar, y que seamos uno solo, sin importar la distancia, el lugar o la iglesia donde vamos. Que tu palabra, el amor a tu palabra, el amor por Cristo, que es la verdad, nos mantenga unidos, Señor, y que guardemos ese respeto y procuremos juntos la unidad, siendo sabios en ellos, en el lugar donde tú nos has puesto. Gracias te damos, Señor, por la verdad que hoy nos vas a enseñar y lo que hoy nos vas a reargudir, a recordar, a corregir, Señor. Danos tu palabra, que tenemos hambre y sed de ella. Tus siervos escuchan. Henos aquí, Señor. Haznos humildes en este momento para con humildad escuchar, entender y recordar tu palabra, Señor. Que sea guardada en nuestro corazón y te damos gracias y en tus manos nos colocamos entonces, pidiendo la dirección de tu Espíritu para ello en el nombre poderoso de nuestro Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Listo, mayo 28. Discordia y divisiones, ¿no? Ustedes, amados hermanos, acuérdense de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son divisiones mundanas que no tienen espíritu. Judas 17 al 19. Las personas que buscan divisiones no solo existieron en la iglesia del primer siglo, han estado vistos y coleando durante toda la historia de la iglesia. Por lo tanto, la instrucción de Judas aquí es tan práctica para nosotros hoy como si fuera para los creyentes, como lo que fuera para los creyentes que la recibieron originalmente. Los que causaban divisiones en la iglesia primitiva tenían en común una combinación dañina de errores morales y doctrinales. No tenían el espíritu, lo promovían la sexualidad y andaban tras sus propias pasiones. Judas 16. Y sin embargo, habían logrado infiltrarse en el pueblo de Dios. Los describe como escollosos ocultos, arrecifes que yacen desapercibidos justo debajo de la superficie, pero que aún así pueden producir un desastre absoluto si algún barco golpea contra ellos. De hecho, estos arrecifes pueden hundir el navío. En la respuesta a los charlatanes, Judas insistió a sus hermanos creyentes que no olvidaran las palabras dichas por los apóstoles, advirtiéndose que a los últimos tiempos de la época entre la ascensión y el regreso del Señor, había quienes hablaban de la enseñanza de Cristo y sus apóstoles escogidos y que toleraran o hasta promovían comportamientos motivados por nuestras pasiones impías. En la providencia de Dios, la iglesia primitiva fue prevenida para que no fuera tomada por sorpresa por aquellos que burlaban este tipo de divisiones, y de hecho nosotros también. Sin embargo, la palabra de Dios no solo nos llama a tener cuidado de los que crean discordia y divisiones, también nos dirige a tratar con misericordia a quienes luchan con dudas genuinas. Nos dicen: tenga misericordia de algunos que dudan y sálvenos, arrebátanos del fuego, del error y del pecado. Judas 22-23. Al mismo tiempo que resistimos la enseñanza y los objetos de los falsos maestros, mantener ese balance
en todo un reto. Y no obstante, Judas, Judas no tiene temor de hacer esa exhortación. Los creyentes que están firmes en su fe y en su doctrina son llamados a restaurar a los caídos en un espíritu de mansedumbre y a intervenir en vida de los que están jugando con fuego, ya que Dios ha salvado y ha guardado. Él es llamado a estar alerta al peligro y arrebatar a otros de las llamas, con valor, pero con gentileza. Y eres llamado a conservarte en el amor de Dios y orar con diligencia, para que puedas divisar el error y resistir a los que buscan dividir la iglesia de Dios. Solo entonces podrás permanecer tú firme con tus hermanos y tus hermanas, y decir junto a Judas, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora, por todos los siglos de los siglos. Amén. Discordia y divisiones, así le ha titulado Alistair, el hermano que escribió estos devocionales. Un tema, por lo tanto, como podemos ver, bien importante, como todos, ¿no? Pero cada uno con su toque especial, como decimos. Y este de hoy es algo que sucede, está sucediendo y ha sucedido, y debemos estar atentos en la iglesia. Discordia y divisiones. Las iglesias no son ajenas a este tipo de situaciones. El pasaje que cita está en la carta de Judas, cita los versos 17 al 19. Permítame primero hacer una corta reflexión y comentario de estos versículos y después miremos lo que nos dice el devocional. Matthew Henry, en su comentario respecto a la carta de Judas en esta porción especial de estos versículos, dice algo que vale la pena escucharlo y meditarlo. Dice Matthew Henry respecto a estos versículos: los hombres sensuales se separan de Cristo y de su iglesia. Le repito esa frase: los hombres sensuales se separan de Cristo y de su iglesia y se unen al diablo, al mundo y a la carne con prácticas impías y pecaminosas. Tremenda frase con la cual este puritano comenzó su explicación y su comentario de esta porción de la carta de Judas. Son palabras fuertes como podemos escuchar y entenderlas. Esto es infinitamente peor, por lo tanto, que separarse de cualquier rama de la iglesia. ¿Sí? Visible, ¿no? Por cuestión de opiniones o modos, circunstancias de distinto tipo que podemos argumentar, entre ellas de gobierno externo de la adoración. Algunos causan división, se van en la iglesia porque no les gusta la adoración en la iglesia. Algunos pelean que se cante más esto, otros que se canten más aquello, y encontramos una gran cantidad de comentarios y de afirmaciones. Ustedes escucharon allí que les acabo de leer que Matthew Henry utiliza la palabra sensual, hombres sensuales. No sé para cuántos de ustedes de pronto es nuevo ese término. Tal vez la mayoría conocen qué significa y tal vez algunos no. Permítame ayudarles a entender a qué se refiere ese término, porque la palabra sensual se puede prestar para definirla de muchas maneras, pero nosotros aquí en nuestro campo, pues debemos entenderla desde la escritura y en lo que se refiere a nosotros, a lo que es la vida de la iglesia, lo que es el hombre cristiano como tal. El cristiano sensual, ¿cierto? Se define o se entiende como aquel que vive por los sentimientos más que por su entendimiento de la palabra de Dios. Esa es una forma sencilla
de poder entender a qué se refiere ese término desde el ámbito de toda la escritura. Le repito, para los que de pronto no tenían claro qué significaba ello. Cristiano sensual es el que vive por los sentimientos más que por su entendimiento de la palabra de Dios. Así es definido en muchos de los diccionarios y por muchos teólogos. Por lo tanto, entendemos que la sensualidad es una completa entrega a la gratificación plena de los sentidos y excluyen el alma y el espíritu. Los hombres sexuales, por lo tanto, no tienen el espíritu de santidad, y quien quiera que no lo tenga, conforme a la definición bíblica de lo que es ser un cristiano, no pertenece a Cristo. Pablo lo dijo bien claramente: un hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Más adelante seguiremos meditando esto que estamos mirando aquí. Hermanos, hemos aprendido, hemos entendido que la gracia, la fe, es santa hasta lo sumo, porque vienen de Dios, que es santo. Nos da su gracia, el Espíritu Santo nos da el don de la fe. Y esta, la gracia y la fe que recibimos nosotros cuando somos regenerados, obra por amor, purifica nuestro corazón y vence al mundo, por lo cual se distingue de la falsa fe, que es muerta. Esa es la fe que tienen todos los seres humanos. Por eso no hay ateísmo. Todos los hombres tienen fe en algo. Pero la fe que no es dirigida, obrada por el poder del Espíritu Santo, es una falsa fe, es una fe muerta, porque no va a producir lo que debe de verdad producir, lo entendemos. La fe en la expectativa, ¿cierto?, de vida nos armará, por lo tanto, la fe verdadera contra las trampas del pecado. Por eso es que el cristiano es alguien que lucha, porque ha recibido esa capacidad para esa lucha, y él enfrenta esa lucha, como lo hemos aprendido. La fe viva en esta bendita esperanza, podemos decirlo, nos ayuda, ¿sí?, a mortificar nuestras concupiscencias. Hay un libro de un puritano, La mortificación del pecado, no recuerdo el autor. Yo leo mucho a los puritanos porque estos John hombres... Owen. Eso, hermano, gracias, John Owen. Estos hombres escribieron grandes obras que son de mucha bendición y mucha edificación para el pueblo de Dios a través de todos los siglos. Que les recomiendo ese texto, es muy bueno. Por lo tanto, hermanos, debemos vigilarnos a sí mismos, los unos a los otros, estar atentos, ser atalayas y no dar los argumentos como aquel que un día hablando con Dios le dijo: seré yo atalaya de mi hermano, osado y atrevido, ¿verdad? Debemos estar atentos, vigilarnos los unos a los otros fielmente, pero con prudencia, para animarnos, no para destruirnos los unos a los otros, y a procurar juntos dar buen ejemplo a todos los que nos rodean y nos ven, porque nosotros somos libros abiertos. Cuando tú dices públicamente, no importa el contexto donde estés, que eres un cristiano, todo el mundo va a estar atento a ti. Los ojos van a estar sobre ti. Y cualquier papaya que des, como decimos nosotros, ay, sí cuesta. Y se la van a restregar en la cara. Usted no dice que es cristiano si es que ya no lo hemos vivido en carne propia. Por eso debemos estar atentos. Esto debe hacerse como lo recomienda y lo hemos meditado muchas veces, con compasión, diferenciando bien claro entre el débil, el soberbio. Los débiles están en las iglesias también, allá están, hay débiles y hay fuertes, hay maduros, hay inmaduros. Y aún, hermanos, la soberbia es un pecado y que muchos de nosotros podemos llegar a tener vestigios de ello. Debemos tratar a algunos con ternura, ¿cierto? A otros salvar con temor, a otros ser más exhortativos. Hay distintas clases, eso depende de lo que veamos, enfatizando las consecuencias del pecado en todo ello, en todo ello.
Todos los esfuerzos, por lo tanto, deben realizarse con aborrecimiento por el pecado, cuidándonos de evitar todo lo que lleve a la comunión con el pecado, porque esa es la idea, el propósito, abandonar totalmente las filas del pecado. Sabemos que mientras estemos aquí, lo hemos dicho muchas veces, pecaremos y seguiremos luchando en ello. Dice el devocional, las personas que buscan causar divisiones, ahí en las primeras líneas, como usted lo puede leer, las personas que buscan causar divisiones no solo existieron en la iglesia del primer siglo, han estado vivitos y coleando, como escribe aquí, término también muy usado en nuestra cultura, ¿no? Vivitos y coleando durante toda la historia de la iglesia. Por lo tanto, la instrucción de Judas aquí es tan práctica para nosotros hoy como lo fue para los creyentes que la recibieron originalmente. Nos podemos hacer muchas preguntas. Nos podemos preguntar aquí en esta porción, por ejemplo, porque de todos los tipos de pecadores y pecados, ¿cierto? ¿Por qué? De todos los tipos de pecadores y pecados. La división y los que causan división son los que más se nos advierte y demanda a actuar de inmediato, pero digámoslo así, de una manera especial. Y más adelante miraremos por qué decimos esto. ¿Por qué será que este pecado y quienes practican este pecado, la Biblia nos advierte en forma especial, digámoslo así, especial, y nos hace una exigencia especial también? ¿Por qué será? Bueno, una primera respuesta general que podemos dar si nos hemos preguntado ello, sencillamente, podemos decirlo, todos los pecados producen muerte, el alma que peque es a morir, eso lo tenemos claro, y no hay pecado grande que produzca más muerte, ni pecado chico que produzca menos muerte, eso pues no tiene sentido. Todo pecado conduce a la muerte. Pero sencillamente enrutándonos a esto que estamos meditando aquí, podemos decir, en un sentido sano y con sabiduría, que son los más peligrosos para la salud del cuerpo, para la salud del cuerpo, y siempre han existido. Cada uno de nosotros somos pecadores y luchamos con nuestros pecados. Hay como lo escuché una vez al pastor Suel, hay cosas que hemos dejado, hemos abandonado totalmente, pero con seguridad hay cosas que aún no hemos podido soltar, como lo escribió el mismo Pablo. Y somos conscientes, pero ese es el gran dilema, el gran misterio. Y hay cosas, le escuché una vez al pastor Suel Michelén, y hay cosas que vamos a morir con ellas, pero allí es donde abunda la gracia poderosa de Dios. Gran misterio que no podemos, digámoslo así, comprender a satisfacción plena en este cuerpo mortal. Pero con todos esos pecados, ¿a qué me refiero con ello? Que todos tenemos, ¿cierto? Luchamos y los tenemos, los poseemos, pero bueno, allí están. Pero cuando aflora este pecado que estamos meditando hoy, ese sí toma un lugar especial, digámoslo así, y hay que actuar de otra manera. Hay que actuar de otra manera. No hay en la tierra una clase, por lo tanto, de pecadores tan peligrosos para la salud del cuerpo como los divisionistas. Los divisionistas. Porque estos, detrás de esa práctica de pecado, traen consigo la hipocresía. Porque el divisionista innato, una de sus señales que está arraigada en él, y ni él se ha dado cuenta, es que son hipócritas, son engañadores, son mentirosos en gran manera. Y sobre todo ello, partiendo del comentario de Matthew Henry del cristiano sensual, entre comillas, por lo tanto, estas personas son amadoras de sí mismo en gran escala. Y sobre todo, se creen dueños de la razón. Y estas son señales que están en ellos, que los conduce, dan el nacimiento, ¿sí?,
producen el parto de la división y se vuelven personas divisionistas en el cuerpo. Y esto es grave para la salud del cuerpo. Grave, grave. Dice Job 34:30 en la parte B, para que no gobiernen los hipócritas, no sea que el pueblo sea engañado. Dice Job 34:30. Dice el devocional, los que causan divisiones en la iglesia primitiva tenían en común una combinación dañina de errores morales y doctrinales. ¿Sí? Una característica que tenían esas personas, aquí nos las comparte el devocional, se conjugan estos dos pecados, estas dos clases de pecados, se conjugan, se unen y dan a luz, ¿cierto? Esa práctica del pecado de división. Es curioso, digámoslo así, que muchos de ellos, por no decir que todos, ¿cierto? Por ejemplo, nunca están atentos a ni participando de la formación bíblica en el seno del cuerpo. Siempre tienen una excusa. Tienen la tendencia a estos comportamientos los que nunca permiten ser fortalecidos en el conocimiento de la palabra. Nunca van, nunca tienen tiempo y por lo tanto son débiles, ¿cierto? Y con esto no estamos buscando excusa, digámoslo así, porque de todas maneras eso es un pecado. Esto es entendible, pues precisamente no se forman en el conocimiento, vuelvo y digo, de la palabra, desconocen el evangelio y todas sus doctrinas, y como lo hemos estado meditando nosotros aquí en Gálatas, en la iglesia, en estos días que estoy exponiendo la serie, el título que le he dado a las últimas dos predicaciones, cómo vivir de acuerdo al evangelio, por el desconocimiento del evangelio, por no entender el evangelio correctamente, y son religiosos solamente, símbolos que resuenan nomás, por no ser hacedores, pues se convierten en estas clases de personas. Y lo peor, la gran mayoría, lo digo por la experiencia que Dios nos ha permitido tener para ser fortalecidos, muchos de ellos se caracterizan por su ausencia. Solamente se ven cada 8 días en la iglesia. Muchos de ellos, no digo todos, pues son una señal muy significativa. Dice el devocional, no tenían espíritu, no tenían al espíritu. Es fuerte esa afirmación que hace el autor del devocional, usted lo puede leer allí en el libro. No tenían al espíritu, promovían la sensualidad. Ya les definí de una manera sencilla y corta cómo podemos entender la sensualidad. Y andaban tras sus propias pasiones, precisamente, porque son sensuales, ¿sí? Andaban tras sus propias pasiones. Una palabra que usamos nosotros también, y tal vez ustedes la han usado en su iglesia, son muy viscerales en sus pensamientos, posiciones y acciones. Son viscerales al extremo. Son hábiles estas personas, expertos y cuidadosos, o sea, son sutiles en poner lazos, digámoslo así, y trampas para enredar a los demás. Porque el propósito y a lo que se dedican con sus diálogos es a arrastrar y a llevarse consigo personas que estén de acuerdo con ellos, con sus artimañas, con sus comentarios y con sus pensamientos y posiciones sensuales y viscerales. Se vuelven, por lo tanto, unos totales hipócritas, porque hablan a espaldas, nunca dan la cara, todo lo planean a escondidas. Como, voy a usar una palabra, forman sindicatos dentro de la iglesia. En estos últimos tiempos, Dios nos ha permitido ser alertados contra esto aquí nosotros también. Y creo que en todas las iglesias. Y yo he usado esa palabra muchas veces con mis hermanos. Hermanos, ojo
con los sindicatos internos dentro del cuerpo. Ojo con los sindicatos. Eso es diabólico. Eso atenta contra la unidad del cuerpo. Una cosa es que yo tenga, digámoslo así, más afinidad con algún hermano o algunos hermanos, porque tal vez nos parecemos en muchos gustos, en muchas formas de pensar desde nuestra naturaleza humana. Entonces encuentre mucha afinidad con ese hermano y por eso me encanta hablar constantemente con él, ¿cierto? Y compartir con él por esa parte, pero yo no debo permitir que eso me lleve a ser separatista y hacer acepción y dedicarme solo a esa clase de hermanos con los cuales tengo afinidad y a olvidarme de los demás, porque es que son diferentes a mí. Ese no es el comportamiento verdadero de un verdadero cristiano que ha sido lleno de la sabiduría del Espíritu Santo, como lo hemos aprendido. Está bien, comparte con tu hermano con el cual encuentras afinidad y te encanta hablar con él, pero no te olvides que debes amar, honrar, respetar, vigilar a todos tus hermanos y con todos debo tener comunión, no solamente con ellos. A veces se nos olvida eso y por olvidársenos eso, aparecen sindicatos dentro del cuerpo, hermano. Aparecen grupos y comienza a suceder lo que no debe suceder en el cuerpo. Ojo con eso, y de eso nosotros debemos estar alertas, atentos con ellos. Son hábiles expertos, no lo olvidemos, esas personas. Incluso voy a decir algo bien fuerte en este momento, que yo me cuide de ello también. Porque si no me cuido, yo soy un pecador que puedo llegar a cometer cualquier pecado. Ojo con eso, hermano. Se vuelven hipócritas porque hablan a espaldas. No hablemos a espaldas. No permitamos cuando un hermano nos busque que venga a hablarnos de otro hermano. Cortemos el chorro. Hermano, si vamos a hablar, hablemos de los dos, cómo has crecido, cómo va tu lucha, cómo va tu crecimiento, a qué te has dedicado, cómo vas tú, cómo voy yo, hablemos, pero no vamos a hablar de un hermano con una intención no sana, no sana. Ojo con eso. La discordia aparece facilito de este tipo de diálogos, porque al final conduce a la separación y a que ya ese hermano se empiece del cual han hablado, empiezan a señalarlo y a tildarlo y el corazón es engañoso y perverso. Tú no conoces tu corazón completamente, porque la Biblia nos lo dice claramente, que quien lo conoce es el Señor. Engañoso y perverso es el corazón. Ah, no, engañoso y perverso es el corazón de ellos. No, el tuyo también está incluido ahí. Cuando lees ese versículo, no es para que te excluyas de ahí, para que tú te incluyas. Engañoso y perverso es mi corazón. ¿Quién lo conocerá? Dios. Pero es mi corazón, sí, y usted ni siquiera conoce su corazón. Tengamos cuidado. La discordia aparece facilito y está a la vuelta de la esquina. Y ella busca la separación. Destruye la comunión, las relaciones que deben haber en la iglesia y siembran, por lo que les estoy comentando, el favoritismo hacia ciertas personas. Mucho, pero mucho cuidado con esto. Dice Proverbios 11:9, el hipócrita con la boca destruye al prójimo. Proverbios 11:9. Proverbios 11:9. Judas 16 dice, habla de la murmuración. Tú lo puedes leer allí. Hermanos, el pecado de la murmuración en el cuerpo es el nacimiento de posibles divisiones con toda seguridad. Con toda seguridad. Si permitimos la murmuración en el cuerpo, somos partícipes de estas situaciones, hermano. El aliento del hipócrita divisionista es venenoso. No exhala más que veneno. La palabra que se traduce como destruye, que aparece, significa destruir totalmente.
en Judas 16. Tú puedes leer allí Judas 16. Ahí lo dice esta hermosa carta. Leamos ahí Judas 16. Mire, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, son sensuales, hablan con arrogancia, quieren hacerse sentir, quieren que los escuchen, quieren que se haga lo que ellos proponen solamente, adulando a la gente para obtener beneficio. Procuran arrastrar seguidores para ellos. Forman sindicatos dentro del cuerpo. Ojo con los sindicatos. Si ves el nacimiento de un sindicato, tú toma la rienda y destruye ese sindicato. Ojo, amados hermanos. Ojo, ojo, ojo. Y cuando lo hacen, estos divisionistas e hipócritas destruyen a las personas con sus vicios y corrupciones. Mateo 23:13 dice la palabra: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les digo el Señor, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Wow! Tremenda palabra del Señor allí en Mateo 23. Dice el devocional: Judas los describe como escollos ocultos. Versículo 12 de Judas, ahí lo puede leer la carta de Judas. Así lo describe Judas también. Escollos ocultos, se camuflan, están bien escondidos. Bueno, y dicen entre otras cosas, palabras como estas. No, hemos dicho, el pastor David Torres, yo les he compartido, no existe iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen algún defecto, alguna falla, alguna falta. No existe la iglesia perfecta a este lado. Existen iglesias sanas, mas no perfectas. Ahora, cuando estas personas ven esos defectos, esos lunares, esas manchas, esas arrugas, ahora sí le voy a poner orden a esto. Piensan dentro de ellos y me van a escuchar y me van a oír. Y esto, se dedican a ello. ¿Por qué no? Yo les he dicho algo a mis hermanos. Usted más bien, ¿por qué no se dedica a plancharse sus propias arrugas? Mire, en la medida que cada uno de nosotros nos preocupemos por nuestras propias arrugas, la iglesia estará quedando sin arrugas. Pero me dedico es a mirarle las arrugas a los otros y a la iglesia y se olvidan de la que tienen ellos. ¡Wow, hermanos! Mucho cuidado. Y hay algunos que van los domingos a la iglesia únicamente a mirarle y a buscarle arrugas y manchas a la iglesia para dedicarse a esto que estamos hablando aquí. Dios nos guarde de semejante pecado. Judas los describe como escollos ocultos y están ocultos, le caen bien a todo el mundo, ¿cierto? Versículo 12, arrecifes que yacen desapercibidos justo debajo de la superficie, están bien camuflados, pero que aún así pueden producir un desastre absoluto si algún barco golpea con ellos. Esa metáfora que usa aquí el autor del devocional para alertarnos hoy también de este tema, de este asunto. Estos arrecifes pueden hasta hundir un barco. Hermano, esto puede llegar a destruir un cuerpo. Esto puede llegar a acabar con una comunidad. Thomas Brooks, un puritano, escribió al respecto. Les leo un aporte de uno de estos puritanos, Thomas Brooks. Un divisionista e hipócrita endurecido y cauterizado ayuda mejor a llevar a cabo los designios de Satanás que 1000 profanos libertinos. Un hipócrita divisionista es el primogénito de Satanás, es el predilecto de Satanás, se acuesta en el pecho del diablo, así como Juan en el de Cristo. No hay nadie tan activo a favor de Satanás, ni nadie que tenga esas ventajas para llevar a cabo su obra como las tiene el hipócrita y divisionista. Thomas Brooks. Tremenda frase de este puritano, hermano, en un libro que él escribió titulado Detectando a los hipócritas en el cuerpo. Ay, tremendo libro, tremenda frase. Nada que argumentar,
solamente a estar atento, para que yo no vaya a caer y a ser parte de esos. Ay, ay, ay. Tengamos temor de esto, amados hermanos. Dice el devocional, en respuesta a estos charlatanes, Judas instó a sus hermanos creyentes a que no olvidaran las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, que advierten que en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, nosotros como bautistas, reformados, confesionales, congregacionales, es nuestra posición. Nosotros entendemos que ya estamos en los últimos tiempos, que ya comenzaron cuando Cristo subió a los cielos, ¿cierto? Y dice que en los últimos tiempos, la época entre la ascensión y el regreso del Señor, precisamente les acabo de decir, habría quienes se burlarían de la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles escogidos y que tolerarían o hasta promoverían comportamientos motivados por nuestras propias pasiones impías. ¿Qué podemos decir? No, pues podemos decir muchas cosas más y el día de hoy no nos alcanzaría para meditar sobre este tema, pero digamos entre otras, un corazón divisionista, hermanos, reafirmémoslo, es hipócrita. Un corazón divisionista e hipócrita es un corazón astuto y engañoso. Son hombres más astutos, de una falsa piedad, una falsa apariencia. Ellos engañan a los corazones de los sencillos con buenas palabras. Hablan hermoso, son muy teológicos para hablar. Discursos, son discursivos en su hablar. Atraen a los desprevenidos a las garras de Satanás porque son servidores del diablo, como lo dijo Thomas Brooks. Son como una nube sin lluvia. Son como una nube sin lluvia. Son como un árbol sin fruto. Aparecen en las iglesias como grandes árboles frondosos, pero no tienen ni un fruto. Son unas estrellas sin luces. Son cáscaras sin semilla. El divisionista es como una cáscara sin semilla. Por fuera es hermosa, pero por dentro no es más que polvo y está vacía. Thomas Brooks dijo también, los hipócritas divisionistas nunca hacen el bien por amor a Dios, sino con el propósito de beneficiarse a sí mismos, porque ellos quieren brillar para ellos, quieren ser reconocidos para ellos, quieren sobresalir ellos y quieren que todo lo que haga o se logre en la iglesia se le dé el reconocimiento a ellos. El hermano Julano, el hermano Sutano, gracias a él, gracias a él. Ellos son los que quieren brillar y cuando no se hacen sus ideas, sus aportes, conducen a este tipo de cosas que hoy estamos meditando. Ustedes que sí están de acuerdo conmigo, entonces, ¿por qué no empezamos a reunirnos en la casa y oramos? Y allí comienza el sindicato. ¿Por qué no nos reunimos aparte? Y empezamos a hacer un estudio y oramos por la iglesia para que esto se sane. Y los incautos le comen ese cuento porque ¿qué de malo hay? La palabra que le he compartido. ¿Y qué tiene de malo? Vamos a orar, ¿sí? Reunámonos. ¿Qué días? ¿A qué horas, hermano? Tal día. Y comienza la división. Comienza el sindicato. ¡Ojo! ¡Ojo! Romanos 16, 17, y os ruego, hermanos, escribió Pablo, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Mira el mandamiento, que os apartéis de ellos. ¿Y qué debemos hacer con ellos? Si ya te estabas preguntando, es clara la escritura, apártese de ellos. No camine con ellos. Ahí sí, hermano, haga una separación, ¿cierto? Ojo, ojo. En la providencia de Dios, la iglesia primitiva fue prevenida para que no fuera tomada por sorpresa por aquellos que buscaban causar este tipo de divisiones y de situaciones. Y de hecho, hoy nosotros también somos advertidos
porque al comienzo lo dijo y eso es cierto. Esto no ha cambiado. Esto permanece hasta hoy. Las iglesias son propensas a la división. Son propensas a que se dividen porque están llenas de pecadores. Y si no somos sabios, no somos edificados, advertidos, ¿cierto? Instruidos en esto, podemos caer en esos pecados. Por eso es necesario conocer y ser instruidos sobre este tema. Esto porque ellos son muy activos para ampliar el dominio de Satanás, como lo dijo ahí Thomas Brooks, y por eso no es de extrañar que Dios sea tan severo en sus juicios contra este tipo de personas cuando aparecen en las iglesias. Hermanos, la unidad es una enseñanza y es un mandamiento que está a través de toda la Biblia, desde el comienzo. Desde el comienzo la Biblia nos habla también de la unidad que debemos tener, procurar. El mismo Dios Trino está unido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han guardado esa unidad. Nunca han estado divididos ni se han separado, en el sentido de lo que hablamos, que se han dividido, ¿cierto? No tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios, la unidad de nuestro Dios. Juan 17:21, el apóstol Juan dijo, para que sean uno, orando por sus apóstoles, todos conocemos ese pasaje, oró por la unidad, oremos tú y yo por la unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es un mandamiento santo que debemos procurar, guardar y obedecer si somos verdaderos ciudadanos del reino. Asimismo, la unidad aparece por todas partes. Dios unió al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne. Dios escogió un pueblo para que en una sola unidad fueran un solo pueblo para Él y todos fueran santos como Él es santo. Cristo oró por la unidad de sus discípulos para que fueran uno, así como Él era uno en el Padre y en el Espíritu. Se los acabo de leer. La unión del cuerpo le da la gloria a Cristo. Esa es una señal de una verdadera iglesia, de un verdadero cuerpo. Permanecen unidos, permanecen unidos. La unión del cuerpo le da la gloria a Cristo. El cuerpo de Cristo es mostrado como la unión de muchos miembros, pero estos muchos están unidos en uno solo, en un solo cuerpo. Lo hemos aprendido. Esa tipología que usa Pablo para enseñarnos la unidad que debemos estar guardando en el cuerpo. Por lo tanto, y podríamos decir más, mostrar más enseñanza bíblica al respecto, pero pues el tiempo no nos da, pero podemos decir que la unidad es un mandamiento más bíblico. No practicarlo, por lo tanto, ni obedecerlo y enseñar lo contrario. Buscar vivir de forma contraria a este mandamiento es algo totalmente contrario y es antibíblico y es un pecado. No obedecer la voluntad de Cristo es negar lo que decimos ser sus discípulos, pues Él lo dijo. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y entre de las muchas cosas que Él nos mandó es a estar unidos. Nos gusta conocer y entender el resto de mandamientos del Señor y más en los que tienen que ver con bendiciones para nosotros. ¡Ay, amén! ¡Qué bueno, qué rico! ¿Y qué de este mandamiento? Sí lo hemos meditado bastante porque Él nos mandó a estar unidos. ¡Ah! Pero es que este hermano, debes permanecer unido a ese hermano. No, pero es que usted viera, es que debes permanecer unido y amar a ese hermano. No hay excusa ninguna para que nos separemos entre nosotros. No la hay. Lo único es que ya, ahí lo vamos a mirar, un divisionista, ¿qué hay que hacer con él? O alguien que blasfeme el nombre de Cristo o llegue a la iglesia enseñando cosas que son totalmente antibíblicas. Ya hay que tomar cartas en el asunto, pero aquí estamos hablando de un contexto normal entre cristianos verdaderos. Porque somos distintos, tenemos gustos distintos, lo hemos dicho.
pero esos gustos distintos y esas diferencias que tenemos, que siempre las vamos a tener, no son causa, ni motivo, ni excusa para dividirnos. Y las manchitas que tienen las iglesias, si la iglesia muestra las señales de una iglesia bíblica sana, tú debes permanecer allí. Si la iglesia muestra las señales de una iglesia bíblica, sana, no perfecta, sana, no hay motivo para que nos apartemos y nos dividamos. No lo hay, no lo hay. Entendemos entonces la razón fundamental por la cual dice la Biblia que Dios odia el divorcio, Dios odia la división, Dios odia la separación. Temamos a esto, mis amados. Malaquías 2:16 es bien claro, el profeta Malaquías, Dios odia el divorcio, Dios odia la división y todos aquellos que atenten contra la unidad que Él ha establecido desde el comienzo para los suyos en todas las esferas, peca, es un pecador, es un pecado. Dios nos guarde de practicar o ser partícipes. Ojo con lo que acabo de decir. Dios nos guarde de nosotros fomentar esto o ser partícipe, o sea, prestarme para estas personas y andar con ellas haciendo esto. Dios nos guarde, porque no solo pecan aquellos que maquinan la división, sino también aquellos que se prestan para ello y están de acuerdo con ellos y forman sindicatos con ellos, con este tipo de acciones. Pues de esa manera, dañan, atentan lo que Dios ha hecho y Dios ha ordenado. Hermanos, con sabiduría y misericordia, somos tolerados todos nosotros con nuestras debilidades y defectos en la iglesia. No hay ninguno de nosotros que no tenga defectos y debilidades y pecados. Y en todas ellas somos aconsejados en la iglesia, exhortados, alentados, corregidos y sobre todo exhortados. Todo esto en el seno de la iglesia, en el marco de esta unidad del cuerpo, que es la iglesia. Me gusta otra definición, un hospital de pecadores. Eso es la iglesia en otras palabras. ¿Qué es la iglesia? Hombres perfectos que se reúnen los domingos a cantar himnos. No, eso no es la iglesia. No es la reunión de hombres perfectos. La iglesia es un hospital de pecadores, hombres necesitados de la gracia, que luchan juntos por permanecer unidos, honrar a Cristo en la unidad, obedeciendo sus mandamientos en la unidad de ese cuerpo. Eso es la iglesia. No hay la división por ningún lado. ¿Para qué? Para procurar juntos la santidad, el crecimiento y el fortalecimiento de la fe. Y sobre todo ello, procurar la santidad juntos, sin la cual no podrán ver a Dios. Cuando este pecado se evidencia, finalmente, les comparto, aunque ya lo sabemos, pero recordémoslo, por parte de alguien o de algunos en la iglesia, después de que aquellos sean amonestados, llamados al arrepentimiento y ser corregidos como iglesia, cuando son detectados, esto debe hacer la iglesia con ellos. Hasta 2 veces, dice Tito 3, y si no lo hacen, si no se arrepienten, si no reconocen su pecado, y la evidencia, y la iglesia evidencia que están atentando contra la división de la iglesia, el apóstol Pablo dio la orden directa y en la carta de Tito: expúlsenlos. A esos hay que expulsarlos. ¿Por qué? Porque van a dividir la iglesia y eso es un pecado y no deben ser ese pecado no debe ser tolerado en la iglesia, porque son un peligro, es un peligro muy nocivo contra la unidad del cuerpo. Al que cause división, dice Tito 3:10, se lo leo, al que cause divisiones, Tito 3:10, al que cause divisiones, deséchalo después de una y otra amonestación, pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca y su propio juicio lo condena. Ese, como lo dije al comienzo, ese pecado en la iglesia tiene un tratamiento especial. Todos somos pecadores, pero no somos expulsados por esos otros pecados de la iglesia.
somos corregidos, somos allí tolerados, exhortados en crecimiento, en corrección, en la escuela de crecimiento. Pero este pecado tiene un tratamiento especial, como lo dice claro la carta de Tito, y Pablo lo ordenó, al que cause divisiones después de, porque aún hay que agotar el recurso con ellos, porque el propósito es la edificación sin importar el pecado, pero ese pecado, después de, si no han atendido, deséchalo, ordena Pablo. Tremendo, tremendo, mis amados. Hay mucho que decir sobre este tema, toca cortar aquí, pero qué hermoso la exhortación que hoy nos da el Señor, ser recordados en esto, pero sobre todo para que estemos atentos, vigilantes, porque somos edificadores del reino. Si somos verdaderos ciudadanos del reino, verdaderos creyentes, entonces nuestro papel es ser edificadores y no separadores, no divisionistas. Ojo con ello. Hemos aprendido esto en la escritura y es bien clara la escritura. No hacer esto, no hacer esto es demostrar un corazón orgulloso, vanaglorioso, terco. Tal persona es un peligro para la iglesia y se le debe tener cuidado y con un trato especial. Bien, hermanos, vamos a leer los comentarios y vamos a orar. Bueno, ahí hice varios comentarios mientras usted estaba hablando, cuando hablaba acerca de que no asistían a las reuniones. Yo escribí, o si van es a refutar o argumentar todo. Así es. Son astutos porque son influenciados por la astucia de la serpiente antigua, o buscan reuniones con otros no para edificar, sino para chismear y sembrar cizaña y o falsas doctrinas, ¿no? Amén, amén, amén. El hermano Carlos escribe, nuestros sentidos físicos están impresionados por la misma creación y son deseables como el fruto prohibido. Quienes contienden con la fe no son espirituales, están creyendo pragmáticamente y nos menosprecian, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Gálatas 5:17. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por ahí Amén. escribí que escollo es un peñasco, ¿no? Haciendo Así referencia a es. algo peligroso, Peligro. algo que es peligroso oculto. Por ahí cité también Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo contrario de Amén. esa gente es busca división y Amén. discordia. Y escribe también nuestro hermano Carlos, la mejor disuasión contra el divisionismo malsano es permanecer en la verdad. Lutero no causó el cisma en la iglesia romana, lo hizo la mentira de sus líderes que pretendían engañar a la iglesia. El que no es conmigo, contra mí es, el que conmigo no recoge, esparrama, dijo el Señor en Mateo 12:30. Amén, así es. Gracias, hermano David, por los aportes. Totalmente, así es. Como decimos, nada que decir, nada que argumentar. Muy bien. Si no hay más aportes ni comentarios, vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido, por recordarnos tu palabra, por enseñarnos tu evangelio, Señor. Todas las áreas que nosotros debemos estar atentos y vigilantes. Gracias, Señor, porque somos propensos a cometer cualquier error y cualquier pecado. Y hoy nos advertiste y nos recordaste de uno más, los cuales deben estar dentro de nuestra agenda como cristianos y como iglesia, Señor, en lo personal y como cuerpo. Atentos a este pecado. Qué hermoso entender la unidad que tú estableciste y que es un mandamiento, Señor, para tu pueblo, para los tuyos. Que guardemos celosos, con amor santo, este mandamiento. Que procuremos estar caminando en este mandamiento, amándonos los unos a los otros, soportándonos, tolerándonos con la sabiduría de tu palabra y de tu espíritu, edificándonos y corrigiéndonos con amor, con tolerancia, así como tú lo tienes con nosotros. Pero también, Señor, atentos a lo que debemos de hacer contundentemente contra este tipo de faltas y nos es ordenado en la palabra.
Guarda, Señor, a tu iglesia. Danos sabiduría a cada uno de los que pertenecemos en los distintos cuerpos donde tú nos has colocado, para que sea guardada esta palabra en el seno de tu iglesia y tu iglesia, Señor, glorifique a Cristo. Que tu iglesia, Señor, sea esa iglesia que revele esa gloria de Cristo y que permanezcamos en esa unidad y como iglesias también, unidos como cuerpos con la sabiduría de tu palabra. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados. Si alguna vez nos hemos permitido para esto, tú lo sabes, Señor. Hemos sido partícipes de este tipo de conductas pecaminosas. Perdónanos, Señor. Perdónanos y guárdanos para no caer en estas prácticas pecaminosas y seamos verdaderos ciudadanos, miembros saludables del cuerpo, edificadores. Ayúdanos en ello, Señor. Bendícenos, guárdanos en este día en tu buena bondad y tu buena voluntad. Líbranos del mal y del peligro por los caminos donde vamos a andar. Y danos, Señor, la provisión que tienes para nosotros hoy, porque esa es la que anhelamos y esa es la que recibiremos, porque tú eres nuestro proveedor. Y te damos gracias desde ya por todo lo que nos vas a dar. Guárdanos, Señor, y que amemos a nuestras iglesias y permanezcamos allí hasta que tú vengas por nosotros o nos llames a tu presencia. Qué hermoso guardar este mandamiento, Señor, que nos llenemos de gozo al poderlo hacer. Gracias, bendito mi Dios. Tu bendición para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Un abrazo, mis hermanos. Dios nos guarde, Dios nos bendiga y disfrutemos este día con la gracia y la paz de Cristo, firmes y adelante, como dice el hermano. Amén, amén. Gracias y paz a todos, mis hermanos. Día de gracias a Dios también. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Amén, amén.